Muy buenas tardes para todos. A continuación hacemos la presentación de nuestro trabajo del grupo colaborativo número 102-031-23, conformado por Piedad Shirley Zapata, Lisset Jordania Navarro, Tatiana Bedoya y quienes habla Diana Fernanda Bravo Cárdenas. A continuación podremos visualizar algunas preguntas formuladas en la presente actividad. La dinámica será hacer la pregunta y posteriormente dar respuesta a la pregunta formulada. Pregunta número 1. Cuando un contrato a término fijo ha sido prorrogado por más de 3 años, ¿se puede considerar que pasaría a ser un contrato a término indefinido? Bueno, nuestra respuesta va respaldada por el artículo número 46 del Código Sustantivo de Trabajo. Mediante este documento o este recurso que tenemos a nuestra disposición, podemos determinar que contrato a término fijo es un contrato de trabajo a término fijo que debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años. Sin embargo, es renovable indefinidamente. El contrato de trabajo a término fijo que no puede tener una duración superior a 3 años se puede renovar indefinidamente. Luego, cada vez que se renueve, seguirá siendo un contrato a término fijo. Si se ha firmado un contrato de trabajo a 3 años, por ejemplo, al finalizar el tiempo pactado o en cualquier momento, las partes pueden acordar que el contrato se convierta en indefinido, pacto o decisión que deberá consignarse en el respectivo contrato, y este será el resultado de un acuerdo de voluntades que modifica el contrato previo. En ningún otro caso, el contrato de trabajo se convertirá en indefinido. Pregunta número 2. ¿Existen cláusulas ineficaces dentro del contrato de trabajo del señor Robinson? Bueno, evidentemente sí. En el contrato del señor Robinson se pactaron varias cláusulas ineficaces, entendiendo estas como aquellas cláusulas que desmejoran los beneficios del trabajador contemplados ya por la ley, en las convenciones o en los fallos arbitrales. En ese entendido, y por mencionar solamente algunas, encontramos, por ejemplo, que el señor Robinson debe trabajar todos los domingos del mes sin derecho a recargo. Nos da a entender entonces que el trabajador no va a tener descanso y este es un derecho irrenunciable. Encontramos la pregunta número 3. De haber justa causa para el despido del señor Robinson, ¿qué proceso se debe realizar para poder ser despedido teniendo él un fuero sindical? Bueno, inicialmente el juez debe autorizar el despido del trabajador amparado por el fuero según las causales enumeradas en el artículo 62 y 63 del Código Sustantivo de Trabajo. La justa causa debe ser calificada por la autoridad competente. Entonces aquí encontramos las justas causas para que el juez autorice el despido del trabajador que estaría amparado por el fuero. Las enumeramos, podemos leerlas, todas están respaldadas por el Código Sustantivo de Trabajo y aquí expresamos los artículos en donde podemos evidenciar la información y corroborarla posteriormente. Pasamos entonces a la pregunta número 4 y consiste en responder si existió acoso laboral en el presente caso del señor Robinson. De acuerdo a la ley 1010 del 2006 sobre el caso de acoso laboral, encontramos que toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado por parte de un empleador, un jefe o un superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral y generar desmotivación en el trabajo o incluso inducir a la renuncia del mismo, es catalogado como acoso laboral.
Partiendo de este hecho, en nuestro caso de estudio, como el señor Robinson laboraba bajo un acoso laboral permanente por parte de su jefe, los habitantes de la unidad residencial, compañeros de la empresa, por el hecho de tener alguna dificultad para hablar, le hacían persecuciones, su jefe directo lo trataba muy mal, todo lo que hacía en el ejercicio de sus funciones para él no quedaba bien. Partiendo entonces de este hecho, podemos deducir claramente que evidentemente en nuestro caso objeto de estudio sí existió un acoso laboral. Pregunta número 5. ¿Qué otros derechos tiene Robinson? Acá encontramos que Robinson, por ser empleado, tiene derecho a un descanso dominical remunerado, a un recargo nocturno, a una pensión de invalidez, a recibir primeros auxilios, a la asistencia inmediata, licencia de paternidad, indemnización por incapacidad y rehabilitación física. Estos son algunos de los derechos a los cuales puede tener acceso Robinson por ser empleado, y en cada uno, como podemos ver, está el artículo que lo respalda bajo el Código Sustantivo de Trabajo. Pregunta número 6. Explica en qué consiste el derecho de asociación de un trabajador. Bueno, el derecho de asociación sindical en Colombia es un derecho fundamental, el cual constituye una modalidad del derecho de libre asociación, como quiera que aquel consiste en la libre voluntad o disposición de los trabajadores para constituir formalmente organizaciones permanentes que los identifique y los una en defensa de los intereses comunes de profesión u oficio, sin autorización previa, de carácter administrativo o la injerencia o intervención del Estado o de los empleadores, conforme lo consagran los artículos 39 y 55 de la Constitución Política. Pregunta número 7. ¿Está amparado legalmente el empleador para negar al señor Robinson la licencia laboral por el nacimiento de su hijo? Bueno, basándonos en la Ley 1822 de 2017, el empleado no está amparado legalmente para negar esta licencia a su empleador, ya que es un beneficio legal con quien cuentan los hombres futuros a ser padres de disfrutar por 8 días del acompañamiento del nacimiento de su hijo, y basta solamente con el registro civil de nacimiento para efectuar el pago de tal licencia. El encargado de realizar el trámite de las reclamaciones de licencia de maternidad y paternidad deberá ser realizado por el empleador ante la EPS, y bajo ninguna circunstancia el empleador deberá trasladar este trámite al empleado. Pregunta número 8. ¿De qué trata la Ley Mariana? Bueno, esta es una ley o es una licencia remunerada. En la ley se consigna que es una licencia remunerada que se le concede al trabajador al nacimiento de un hijo. La Ley Mariana está contemplada en el artículo 34 de la Ley 50 del año 1990 y fue modificada por la Ley 755 en el año 2002. Algo para tener en cuenta es que esta licencia se debe cumplir con los siguientes requisitos aquí enumerados. Uno de ellos, por ejemplo, es que por decisión de la Corte Constitucional, la licencia de paternidad es de 8 días. No importa si ambos padres están cotizando a la Seguridad Social o si solo el padre lo hace. Independientemente de esto, son 8 días los cuales tiene el padre de familia para disfrutar del nacimiento de su hijo. También que la licencia de paternidad solo opera para los hijos nacidos de la cónyuge y de la compañera permanente. En este caso se requerirán 2 años de convivencia. Asimismo, el padre solo debe demostrar que ha cotizado durante el periodo de gestación, que por lo general es de 36 días. Esto gracias a que la Corte Constitucional en sentencia del año 2009 declaró inexequible la exigencia de 100 semanas que hiciera la Ley 755 del 2002 en su artículo número 1. Vale la pena también que recordemos que este padre de familia debe presentar el registro civil de nacimiento ante la EPS de su hijo dentro de los 30 días posteriores a su nacimiento. Pregunta número 9.
¿Tiene derecho el trabajador Robinson Bolaños a la pensión por invalidez? Bueno, el señor Robinson sí tiene derecho a la pensión de invalidez porque debido al incidente presentado en su lugar de trabajo le generó una pérdida de más del 50% de su capacidad laboral. El artículo 9 de la Ley 776 del 2002 señala que se considera inválida la persona que ha perdido el 50% o más de su capacidad laboral a la fecha de la calificación de la invalidez, para que de esta manera la ARL reconozca la invalidez y la respectiva pensión. Es preciso que la causa del estado de invalidez tenga origen en un riesgo laboral, que es el riesgo que asegura la ARL como tal. Entre esos riesgos está un accidente durante la ejecución de su trabajo, que fue lo que pasó con el señor Robinson, o una enfermedad que se derive del desarrollo continuo de la actividad. Esta debe ser provocada intencionalmente. Por ejemplo, no se reconoce la pensión de invalidez si el trabajador intencionalmente se imputa un miembro de su cuerpo con el fin de conseguir una pensión o una indemnización. Esto simplemente para mencionar un ejemplo de un caso diferente. Entonces, según nuestra pregunta, evidentemente el señor Robinson sí tiene derecho a la pensión de invalidez. Bueno, por el momento ha sido todo. Agradecemos la atención prestada y pues en una próxima oportunidad nos veremos. Hasta luego.